La noche en que mi mundo colapsó no fue una tragedia silenciosa, sino un grito desgarrador delante de 40 testigos. Fue mi hermana quien lo provocó. Con el vino desbordando su copa y las lágrimas atrapadas en su garganta, destruyó no solo mi compromiso, sino mi realidad entera. Martina, mi hermana mayor, la misma que compartió mi infancia como si fuéramos dos mitades del mismo corazón roto por el divorcio de nuestros padres, se levantó en la cena de ensayo de mi boda, tambaleándose bajo el peso del alcohol y de una verdad guardada durante años. En lugar del discurso de dama de honor que debía conmover a nuestra familia, soltó una confesión que paralizó el aire en la habitación. Estoy enamorada de Antonio. Lo he estado desde que lo conocí. Yo tenía 25 años. Antonio, 29. Nos habíamos comprometido hacía 8 meses, después de 3 años y medio de relación. Y en un segundo, todo lo que creía seguro comenzó a desmoronarse. Mi hermana. Martina. 27 años. La persona que me enseñó a sobrevivir cuando la infancia se convirtió en un campo de batalla. La que secó mis lágrimas en la secundaria, revisó mis ensayos para la universidad, y me sostenía cuando el mundo parecía estar hecho de puntas afiladas. Creía conocerla como se conoce a una extensión de uno mismo. Pensé que su lealtad era invencible. Me equivoqué. Conocí a Antonio gracias a ella. O más bien, gracias a su compañera de cuarto en la universidad, Natalia. Martina estudiaba periodismo en su último año en la universidad estatal. Yo estaba en segundo año en una comunitaria cercana, soñando con transferirme para estudiar educación. Cada par de semanas la visitaba en la casa grande que compartía con Natalia y otras 2 chicas, donde el bullicio era constante y el aire olía a juventud desenfrenada. Un fin de semana de octubre, me invitó a una fiesta de Halloween. Recuerdo que llevaba semanas mencionando a un chico llamado Antonio, siempre con una sonrisa involuntaria que se colaba en sus labios cada vez que decía su nombre. Contaba cómo la hacía reír, cómo traía bocadillos a las sesiones de estudio, cómo arreglaba las computadoras como si fueran rompecabezas sencillos. Nunca dijo que le gustaba. Pero yo la conocía. Había algo en su voz, una dulzura que no estaba cuando hablaba de otros. Esa noche se arregló con una dedicación que no le conocía. Un vestido negro que no le había visto antes, maquillaje que resaltaba su belleza con una precisión casi ceremoniosa. Cuando le pregunté si quería impresionar a alguien, se rió. Pero la risa no tocó sus ojos. Antonio llegó a las 9. Alto, delgado, con el cabello oscuro alborotado y unas gafas que le daban un aire distraído. Su disfraz improvisado de zombi apenas cubría su aspecto de chico brillante que no necesita disfrazarse para llamar la atención. Martina nos presentó y hablamos unos minutos, lo usual, estudios, trabajo, risas fáciles. Había algo en él, una calma, una claridad. Después se fue con Natalia a conocer a más gente. Martina estuvo inquieta toda la noche. La vi observarlo cuando hablaba con otras chicas, caminar cerca de donde él estaba, fingiendo casualidad. Como si algo en su pecho ardiera en silencio. A medianoche, Antonio me encontró en la cocina. Y ahí, entre vasos de plástico y luces tenues, hablamos durante 2 horas. Sobre libros, ciudades, sueños. Fue como encontrar a alguien que ya me conocía antes de llegar. Antes de irme, me pidió mi número. No lo dudé. Al día siguiente me escribió. Café el martes. 4 horas de conversación. Me acompañó al coche. Me preguntó si podía verme otra vez. Y esa noche, llamé a Martina. Se quedó en silencio. No como cuando piensa. Sino como cuando algo se rompe y no sabes cómo juntar las piezas sin que suene. Dijo que estaba feliz por mí, pero su voz sonaba hueca, como si estuviera leyendo un guión que no quería actuar. Le ofrecí la salida. Le dije que si a ella le gustaba Antonio, podía cancelar la cita. Todavía no estaba enamorada. Era solo un inicio. Ella negó todo. Que no, que solo lo encontraba simpático. Que no era para ella. Que si me pidió salir a mí, era porque me había elegido a mí. Le pregunté otra vez.
Insistí. Pero se mantuvo firme. Que no había problema. Que fuéramos felices. Así que seguí adelante. 3 citas más en una semana. El viernes, Antonio me pidió exclusividad. Y yo dije que sí, con el corazón tambaleante pero feliz. Cuando le conté a Martina, me dijo que lo trajera a su casa para una noche de películas. Pero cuando llegamos, fue como si el hielo se hubiese instalado entre ellos. Ella fue educada, sí, pero distante. No le devolvía las bromas. Evitaba su mirada. Cuando él intentaba conectar, ella se refugiaba en su teléfono o hablaba con Natalia. Los meses pasaron. Nunca fue cruel, pero nunca intentó acercarse. Le pregunté varias veces si tenía un problema con él, con nosotros. Siempre me decía que no. No era estúpida. Sabía que en algún rincón de su alma, todavía lo quería. Pero había dicho que no haría nada. Me lo había prometido. Después de su graduación, se mudó con mamá unos meses. Luego consiguió trabajo en una revista del pueblo de al lado. Antonio y yo, para entonces, ya vivíamos juntos. Hacíamos planes. Estábamos construyendo algo real. O al menos eso creía. Y nunca imaginé que todo se vendría abajo en una noche. En una sola frase. En una confesión que convirtió una celebración en ruinas. A veces, las ruinas más devastadoras no llegan con un estruendo, sino disfrazadas de rutina, envueltas en cenas, risas prestadas y discursos que sangran por dentro. Lo que mi hermana hizo no fue una traición repentina. Fue un incendio lento, encendido hace años, que eligió estallar justo cuando mi vida estaba a punto de comenzar. Durante meses, Martina siguió visitándonos con puntualidad quirúrgica. Una vez al mes, siempre avisando con antelación, y siempre trayendo consigo a alguien más, un escudo humano para mantener la distancia emocional. Nunca se quedaba a dormir, a pesar de que la habitación de invitados estaba lista, limpia, con sábanas suaves y una vela de vainilla que yo encendía con la esperanza de que se sintiera bienvenida. El año pasado, cuando Antonio me pidió matrimonio, mi primer impulso fue llamarla. No a mi madre, no a una amiga. A ella. Al otro lado de la línea, escuché como su voz se quebraba y los sollozos surgieron como un desbordamiento inevitable. Dijo que estaba feliz, que no podía esperar para planear cada detalle conmigo. Se zambulló de cabeza en su rol de dama de honor como si fuera un destino que siempre había anhelado. Me llevó una lista impresa con más de 20 lugares para bodas, me acompañó a probarme vestidos con los ojos brillantes y hasta organizó una despedida de soltera que parecía sacada de una película romántica. Y yo quise creerle. Quise pensar que todo estaba quedando atrás. En la fiesta de compromiso, organizada en nuestra casa durante la primavera, Martina pronunció un discurso que hizo llorar hasta los más duros. Habló de cómo me había visto crecer, de cómo siempre supo que encontraría a alguien que me amara por quien soy. Elogió la bondad y paciencia de Antonio, como me hacía reír incluso en mis días más grises. Lo llamó parte de nuestra familia. Antonio la abrazó después. Le dio las gracias por haber sido mi roca durante tantos años. Yo los miré a ambos con gratitud. ¿Qué ingenua fui? La planificación de la boda los unió más. A veces compartían mensajes sobre ideas para sorprenderme o pequeños detalles que querían coordinar juntos. Me encantaba verlos así, por fin cómodos. Martina comenzó a quedarse a cenar. Charlaban sobre libros, trabajo, incluso sobre recetas. Yo, tonta de mí, lo tomé como una señal de sanación. Pensé que estábamos todos en paz con lo que fue, con lo que nunca iba a ser. 3 semanas atrás, Martina me llamó llorando. Su voz temblaba. Había estado saliendo con un hombre llamado Rubén desde hacía medio año. Pensaba que al fin las cosas iban bien, hasta que descubrió que él veía a otra mujer. La traición la destrozó. Le ofrecí nuestra casa para que se distrajera unos días. Quería cuidarla. A pesar de todo, seguía siendo mi hermana. Antonio fue maravilloso con ella esa semana. Le preparaba tostadas francesas, su desayuno favorito, cada mañana,
ponía películas reconfortantes y la escuchaba durante horas. Le dijo que merecía a alguien que la viera como la única mujer en el mundo. Y ella sonrió, por primera vez en días. Y yo me sentí segura. Entonces llegó el sábado. La cena de ensayo. La casa de los padres de Antonio estaba llena de luz y voces, 40 personas, entre familia, amigos y miembros del cortejo. Martina había practicado su discurso conmigo días antes. Era hermoso. Hablaba de nuestra infancia, de cómo nos cuidábamos la una a la otra, y de cómo Antonio me miraba con un amor que se podía tocar. La velada comenzó perfecta. Martina estaba tranquila, feliz. Bebió 2 copas de vino. Nada fuera de lo común. El padre de Antonio inició los discursos. Luego el mejor amigo, su hermana, mi madre, risas, lágrimas, brindis. Y entonces, Martina se levantó. Llevaba en la mano una hoja doblada, pero ni siquiera la miró. Su voz, firme. Su mirada, clavada en la mía. Amo a mi hermana más que a nadie en el mundo, comenzó. Pero hay algo que debo decir antes de que ella se case. Se giró hacia Antonio. Lo miró con una intensidad que me heló. Estoy enamorada de ti desde el primer día que te vi. El silencio fue absoluto. Solo se oía el latido de mi corazón golpeando contra mis costillas. Quería invitarte a salir en la fiesta de Halloween, pero empezaste a hablar con ella. Los vi enamorarse. Y no dije nada. Porque no quería herirla. Pero cada día de estos 3 años y medio ha sido una tortura. El rostro de Antonio enrojeció como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Martina no paró. Intenté olvidarte. Salí con otros. Pero nadie era tú. Me ofrecí como dama de honor para estar cerca, aunque doliera. Pero no puedo estar de pie en ese altar, verte casarte con ella, sin decirte la verdad. Una pausa. Un suspiro tembloroso. Lo siento. Y se fue corriendo. Como un fantasma liberado. Media sala la siguió. La otra mitad se quedó en un limbo de miradas incómodas y silencio desgarrador. La madre de Antonio rompió a llorar. Mi madre se llevó una mano al rostro, como si quisiera esconderse del mundo. Antonio y yo nos fuimos sin decir palabra. El camino a casa fue un trayecto en la nada. Cuando llegamos, él se encerró en la habitación de invitados. Yo me senté en el sofá, sin moverme, mirando la pared hasta que el reloj marcó las 3 de la madrugada. Desde esa noche, no he vuelto a hablar con Martina. Me ha llamado 15 veces. Ha enviado docenas de mensajes. Suplica perdón. Dice que estaba borracha. Que no quiso hacer ese escándalo, que solo quería decírmelo en privado y luego renunciar como dama de honor. Dice que nunca quiso interferir. Que jamás lo haría. Pero no le creo. 2 copas no destruyen una vida. No inventan secretos tan claros. Antonio ha hablado poco. Va a trabajar. Llega. Cena en silencio. Se acuesta temprano. Cuando intento tocar el tema, dice que necesita tiempo. Ayer, me preguntó si yo sabía lo que Martina sentía. Le conté todo. Lo mismo que te he contado a ti. Asintió, y volvió a su libro, como si las palabras no fueran suficientes para contener lo que siente. Mi madre me llamó. Martina está en su casa, destrozada. Llora sin parar. Dice que quiere arreglar las cosas, que lamenta haber arruinado la cena de ensayo. Mi madre me preguntó si quería hablar con ella. Le dije que no estoy lista. No sé si lo estaré alguna vez. La boda es en 12 semanas. Todo está pagado. Todo está planeado. Todo, menos lo que vamos a hacer ahora. Las invitaciones ya estaban enviadas. Selladas, perfumadas con esperanza, entregadas al mundo como promesas que no sabían que se romperían. Y mientras las fechas se acercaban con pasos implacables, yo me preguntaba en silencio, ¿qué buscaba Martina con todo esto? ¿Mi rendición, el corazón de Antonio, o simplemente un final que doliera menos que su silencio? No lo sé.
No sé qué esperaba. No sé si creyó que Antonio saldría corriendo detrás de ella después de esa confesión devastadora. O si yo cancelaría la boda entre lágrimas, devolviendo el anillo que aún pesaba en mi dedo como una piedra maldita. Martina me había dicho que lo había superado. Me lo dijo una y otra vez, mientras elegíamos centros de mesa, mientras me ayudaba a ajustar el vestido, mientras sonreía al hablar de mi futuro. Y yo, como una niña, le creí. Ayer, Antonio me dijo que quería posponer la boda. Necesito procesar todo esto, dijo. Es demasiado. Le pregunté por qué. ¿Por qué la confesión de mi hermana lo lanzaba a una crisis? No supo responder. O no quiso. Estoy furiosa con Martina. No solo por arruinar la cena de ensayo, sino por haber aceptado ser parte de algo que la estaba destrozando por dentro, y en vez de apartarse, eligió el drama final. ¿Cómo puede alguien decir que está enamorada hasta la obsesión de alguien a quien apenas trató, a quien evitó durante años? Nada de esto tiene sentido. Nada, excepto el dolor que me deja en el pecho. La boda está oficialmente en pausa. Antonio se fue a vivir con un amigo. Dice que necesita pensar, que necesita espacio. Las conversaciones que tenemos son tibias, incómodas, como si habláramos a través de una pared de niebla. La semana pasada, su madre me llamó. Su voz estaba cargada de preocupación. Antonio no duerme, no come, ha llamado enfermo al trabajo. Me dijo que me ama, pero no sabe cómo seguir. Me preguntó si creía que lo de Martina era real o solo el delirio de una borrachera. Le respondí con la única certeza que tengo: creo que Martina dijo la verdad, o al menos la versión de verdad que su mente creó para sobrevivir a tanto silencio. Pero lo que no entiendo, ni entenderé, es por qué para Antonio eso debería cambiar algo. ¿Por qué el amor de mi hermana lo sacude tanto si él me ama? ¿Por qué esto lo paraliza? Entonces su madre me dijo algo que me perforó: Antonio había hecho algo parecido en el pasado. Con su exnovia. Cuando comenzaron a hablar de mudarse juntos, de compromiso, él encontró una excusa para huir. Algo que le permitiera escapar antes de tener que saltar al vacío del compromiso. Me quedé helada. Porque él me había dicho otra historia. Una más limpia. Más fácil de contar. Esa misma noche lo llamé. Le pedí que habláramos cara a cara. Aceptó, pero dijo que solo tenía una hora. Que tenía planes con su amigo. Cuando lo vi, tenía los ojos hinchados, los hombros vencidos. Me pidió perdón por su comportamiento. Dijo que estaba perdido. Lo escuché. Y luego le pregunté directamente por lo que me había dicho su madre. Antonio se puso a la defensiva. Dijo que su mamá no entendía. Insistí. Le pedí la verdad. Finalmente la dijo. Sí, había terminado su relación anterior cuando su novia mencionó el matrimonio. Se convenció de que no eran compatibles. Me dijo que ahora tenía miedo de estar haciendo lo mismo conmigo. Que tal vez la confesión de Martina solo le dio una excusa. Que tal vez no estaba listo. Le pregunté, sin rodeos. ¿Alguna vez estuviste interesado en Martina? Negó. No. Siempre fue tu hermana para mí. Pero luego dudó. Y dijo algo que me partió. A veces me pregunto si habría sido una mejor pareja para mí. Es más extrovertida. Más segura. El dolor me atravesó como un disparo. Me levanté. Si piensas que sería una mejor novia, adelante. Averígualo. Y me fui. Sin mirar atrás. Esa noche me llamó llorando. Dijo que no quiso decir eso, que solo estaba confundido. Que hablaba sin pensar. Me pidió otra oportunidad. Pero yo también necesitaba espacio. Le dije que no podía construir un futuro con alguien que me compara con mi hermana, que titubea en lugar de sostenerme, que huye en lugar de luchar. Y Martina. Desde la cena de ensayo, ha estado intentando contactarme sin descanso. Llamadas. Mensajes. Mi madre me llama cada 2 días para pedirme que hable con ella. Me dice que Martina está deshecha, no duerme,
No come, pidió licencia en el trabajo. Que jamás quiso hacerme daño. Que solo quería ser honesta. Ayer, mi madre me reveló algo más. Dijo que Martina había ido a verla la semana antes de la cena. Estaba desesperada. Le confesó que aún amaba a Antonio y que no sabía qué hacer. Mi madre le dijo que solo había dos caminos, o me lo contaba a mí en privado, o callaba para siempre. Nunca imaginó que Martina haría lo que hizo. Nunca pensó que convertiría una celebración en una confesión pública. Me dijo también que Martina la llamó al día siguiente sin recordar todo lo que había dicho. Que no sabía cómo había terminado así. Pero yo no le creo. Nadie olvida una escena así por 2 copas de vino. Nadie destruye un hogar por accidente. Y como si no fuera suficiente, mi madre confesó otra verdad enterrada. Cuando Antonio y yo comenzamos a salir, Martina fue a verla. Le pidió consejo. Le preguntó si debía decirme que le gustaba Antonio. Si debía interponerse. Mi madre le dijo que ya era demasiado tarde. Que él me había elegido a mí. Que sabotearme no le haría ganarse su amor. Y aún así, lo intentó. Esperó. Se quedó cerca. Como un faro apagado mirando el mar. Hasta que un día, gritó su verdad para que todos la oyeran, y en el eco de ese grito, todo lo nuestro se rompió. Anoche, después de semanas de silencios, mentiras y pedazos rotos, marqué el número de Martina. Ella contestó al primer timbrazo. Su voz llegó hecha de llanto. Un llanto sin forma, sin orden, solo culpa que se desbordaba como un río sin cauce. Se disculpó sin cesar. Una y otra vez. Dijo que nunca quiso herirme, ni a mí, ni a Antonio, ni a nadie esa noche. Le respondí con calma, una calma que me dolía, que sabía que no había planeado su confesión así, que no fue un acto deliberado para destruirnos frente a todos. Me dijo que su intención había sido hablar conmigo en privado, renunciar a ser dama de honor y dejarme continuar sin su carga. Pero entonces vino el vino. Y vino la emoción. Y vino el derrumbe. Le pregunté si alguna vez había intentado interferir en mi relación con Antonio. Su voz tembló cuando lo negó. Juró que jamás hizo algo para alejarnos. Al contrario, dijo que le daba consejos a Antonio sobre cómo hacerme feliz. Que él le preguntaba por mis cosas favoritas, cómo aliviar mi estrés, cómo acompañarme en mis días tristes. Que cada vez que lo hacía, ella sentía que su corazón se quebraba un poco más. Porque era tan claro, tan evidente, cuánto me amaba Antonio. Y eso, dijo, fue lo más doloroso de todo. Nunca se hizo ilusiones, al menos, eso me aseguró. Sabía que Antonio me había elegido a mí, y solo a mí. Por eso calló durante años. Por eso aceptó vivir con el dolor de amar en silencio, porque perderme sería más insoportable que amar a alguien que no la amaría de vuelta. Al final de la conversación, me hizo la pregunta inevitable. ¿Hay alguna forma de arreglar esto? Dijo que entendía si necesitaba tiempo, que esperaría lo que fuera necesario. Que haría todo para recuperar mi confianza. Que yo era, aún, la persona más importante de su vida. Le respondí lo único que podía decir honestamente. No lo sé todavía. Hoy me encuentro en tierra de nadie. Con una boda cancelada, un amor que se deshizo como papel mojado, y una hermana que ha estado enamorada de mi prometido durante años. No sé si algún día podré volver a amar a Antonio. No sé si Martina y yo podremos volver a ser las niñas que se protegían de todo. Lo único que tengo claro es que estoy cansada de que los demás decidan por mí. Antonio decidió replantearse nuestra relación por los sentimientos de otra persona. Martina eligió confesar su verdad sin pensar en mi dolor. Mi madre le dio consejo a Martina a mis espaldas, como si mi historia fuera ajena a mí. Hace 3 semanas, Antonio me llamó. Su voz ya no era la del hombre que quería compartir su vida conmigo. Era la voz de alguien que se había rendido. La cena de ensayo me hizo ver las cosas más claramente, dijo. Me di cuenta de que no puedo seguir adelante con la boda. Le respondí que no era necesario usar a mi hermana como excusa. Que, si no quería casarse conmigo,
podía decirlo sin adornos. Fue entonces cuando lo admitió. Tengo un problema con el compromiso. Siempre lo he tenido. Lo que pasó con Martina solo me dio una salida. Sí, me dolió. Pero también fue un extraño alivio. Finalmente estaba siendo sincero. La semana siguiente dividimos nuestras vidas. Repartimos muebles, recuerdos, platos que ya no sabían igual. Antonio se mudó de vuelta a su apartamento. Cancelamos proveedores. Perdimos depósitos. Me quedé con el anillo, no por sentimentalismo, sino porque iba a necesitar el dinero. Antonio no podía ni mirarlo. Lo más difícil fue contárselo a nuestras familias. La madre de Antonio me llamó con la voz hecha de lágrimas. Me pidió perdón por su hijo. Dijo que sabía que me amaba, pero que no tuvo el valor de quedarse y luchar. Con Martina, las cosas han comenzado a sanar. Despacio. Como el mar lamiendo una herida en la arena. Almorzamos juntas una vez por semana. Ella está yendo a terapia. Está enfrentando su verdad sin disfraz. La semana pasada me contó algo que me hizo ver a Antonio con otros ojos. 2 meses antes de la cena, Antonio le preguntó por mi talla de anillo. Quería mejorar el anillo de compromiso para nuestro aniversario. Hablaba de sorprenderme. Estaba emocionado. También le preguntó si yo quería tener hijos pronto. Martina le dijo que quería esperar, concentrarme en mi carrera. Él dijo que estaba de acuerdo. Que solo quería estar en sintonía conmigo. Según Martina, en ese momento, Antonio parecía realmente feliz. Ilusionado. Dispuesto a construir algo conmigo. Pero eso ya no importa. Porque cuando llegó el momento de demostrarlo, huyó. Y luego, el giro final. El martes pasado, almorzaba con Natalia, mi vieja amiga, la excompañera de cuarto de Martina. Ella estuvo en la cena de ensayo. Lo vio todo. Y me dijo que había algo que yo merecía saber. Después de que Martina salió corriendo, Natalia la siguió al jardín. La encontró llorando, sí, pero no parecía borracha. Le preguntó por qué había hecho lo que hizo. Martina, con lágrimas en los ojos, dijo simplemente. Ya no podía soportarlo más. Tenía que decirlo. Natalia le sugirió que podría haberlo hecho en privado. Pero Martina parecía satisfecha. No aliviada. No arrepentida. Como si, en algún rincón de sí misma, hubiera querido que todo explotara. Y esa es la verdad más dolorosa. Martina no tropezó. Eligió. Ahora camino sola. Sin boda. Sin prometido. Con una hermana que quiere redimirse y una historia que aún no sé cómo terminar. Pero hay algo que sí sé, mi historia me pertenece ahora. Por fin. Las sorpresas no terminaron esa noche. Antonio regresó. Sin aviso. Como un fantasma que no sabe morir. Apareció en la entrada de mi edificio cuando el cielo lloraba barro y las luces del pasillo parpadeaban como si dudaran si seguir brillando. He estado pensando, dijo, empapado, con la mirada de alguien que ya ha perdido algo que no sabe cómo recuperar. Cometí un error. Habló de un terapeuta. De compromiso. De que lo nuestro era lo más real que había sentido. Palabras huecas flotando en el vaho. Quiero intentarlo de nuevo, me dijo, la voz apenas sostenida. Yo escuchaba. Silencio por dentro. Silencio por fuera. Le respondí, sí. Está bien que busques ayuda. Pero no puedo confiar en alguien que se fuga a la primera tormenta. Él no entendía. O no quería entender. No me engañaste con Martina. Pero usaste su confesión como pretexto para correr. Y eso basta. Basta para no querer casarme con vos. Basta para no querer verte de nuevo en mi puerta. Algunos dicen que fui dura. Que debería haberlo considerado. Pero ¿qué pasa la próxima vez que algo se rompa? ¿Qué hará cuando haya un hijo, una cuenta atrasada, una Navidad solitaria? ¿Va a escapar otra vez? ¿Va a desvanecerse con la niebla? Antonio volvió una semana después.
Otra vez bajo la lluvia. Me preguntó si lo había pensado. Yo ya lo había decidido. Sigo pensando igual, le dije. Su rostro se quebró en una mueca agria. Sos injusta. No me das la oportunidad de demostrar que cambié. Estoy yendo a terapia. Estoy trabajando en mí. Una semana de terapia no borra una vida de huidas, Antonio. Entonces lo soltó. Te vas a arrepentir. Estás tirando algo bueno por orgullo. Ahí lo supe. Ese hombre no era el que yo había amado. El que me hizo temblar de alegría. Ese hombre, el de ahora, solo quería que yo sintiera culpa por su derrota. No supe más de él desde entonces. Hace ya 3 semanas. Martina, bueno. Lo nuestro no mejora. Empeoró desde que Natalia me dijo que había mentido con lo del alcohol. Yo ya lo sospechaba, claro. Pero escuchar cómo lo decía, cómo lo justificaba, como si arruinar una vida ajena fuera una broma para contar en una sobremesa. Ahora vivo en un apartamento más pequeño. Más oscuro. Más mío. Estoy sola. Pero al menos es mi silencio. Pienso a veces, ¿cómo puede cambiar tanto la vida en 6 meses? Pero claro, también se puede enloquecer en 6 meses. Déjame que te cuente. Trabajé. Mucho. Entraba temprano, salía tarde. No por pasión. Al principio solo porque no quería volver a casa. Después, una promoción apareció. Como un anzuelo. La tomé. Ahora tengo más trabajo, más responsabilidades, y un 10% más de sueldo. Una especie de recompensa disfrazada de reto. Lo acepto. Al menos no pienso en otras cosas mientras estoy ocupada. Mi hermana, en cambio, cruzó una línea invisible. No está loca con diagnóstico, pero sí con determinación. Al mes de que Antonio y yo se rompieran, comenzó a salir con él. Sí, Antonio. Sí, Martina. Lo hicieron público 2 semanas después. Natalia me pasaba los informes. Duraron 3 meses. 3. Fue suficiente para que mi hermana ya hablara de boda, hijos, una casa, una mascota. Hasta la tortuga tenía nombre. Natalia le dijo que bajara el ritmo. Que Antonio no era ese tipo de hombre. Antonio hizo lo que sabe hacer, se fue. Y Martina, se quebró. Lo acosó. Le robó. Le dijo que lo esperaría. Que podían ir lento. Y lo más grotesco, vino a mí. A preguntarme si me parecía bien que saliera con él. No buscaba mi bendición. Buscaba herirme. Restregarme su victoria. Él me eligió a mí y dijo, con esa risa que suena como un tenedor raspando un plato vacío. Le respondí lo único que pude. No me importa. Pero prefiero mantenerme lejos de vos. Ella se fue riéndose. Y yo no la volví a ver. Claro que me importaba. Solo un cadáver no sentiría algo al ver a su hermana con su exprometido semanas después de romper el compromiso. Pero no terminé llorando en el suelo del apartamento, abrazando botellas vacías o cartas rotas. No. Simplemente seguí respirando. Y trabajando. Aunque, al final, lo suyo no duró. El cuento colapsó. Antonio terminó poniendo una orden de restricción. Sí. Una orden judicial. Porque Martina decidió que las cartas ya no bastaban. Que era mejor escribirle en el capó del coche. En pintura roja. Poemas, declaraciones. Gotas de obsesión disfrazadas de amor. Y aunque no la demandó, el mensaje fue claro. Aléjate. Madre dijo que le buscó ayuda. Que ahora va a terapia. Que está mejor. Yo solo asentí. Nunca se sabe cuándo un volcán dormido vuelve a escupir lava. Así que, si un día dejan de saber de mí, solo hay 2 escenarios posibles. 1, Martina se recuperó y todo quedó atrás. O 2, me asesinó y le dejó mi cadáver a Antonio como prueba final de su devoción.
No se apuren en hacer teorías. Con las fiestas y el nuevo año, es probable que simplemente esté ausente. Me fui. Necesito aire. Un exilio emocional. Después de 6 meses de caos, bien podría perderme por un tiempo y vivir de mi aumento miserable del 10%, que francamente se siente como una broma del universo. Pero eso también es una forma de seguir viva. Trabajar. Respirar. Desaparecer. Tal vez no tenga nada nuevo que contar. Tal vez eso sea lo mejor.